Bueno, vamos a preguntárselo a un economista. Sergio Chousa está allá en comunicación con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Daniela Jean, Mauro Albornoz, todo el equipo de Última Conexión te saluda. Hola Daniela, Mauro, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Bueno, sin duda lo estábamos mencionando, ¿no? Una semana clave, se viene el dato de la inflación del mes de mayo. Matías Culfas ya dijo que iba a haber una desaceleración. ¿Cuál es tu apreciación? Sí, uno tiende a pensar que puede ser la primera vez en varios meses que el número inflacionario empiece con 3, lo cual, bueno, no es algo obviamente para descorchar, pero el hecho de que ya llevemos 2 meses consecutivos con una leve tendencia a la baja empieza a ser promisorio, ¿no? Estamos en un contexto en el cual la inflación está motorizada por varios procesos en simultáneo. Por parte tenemos una inercia que en nuestro país es histórica, pero en un contexto de descongelamiento de algunas medidas restrictivas por la pandemia, es como que brota mucho más, ¿no? Después tenemos una situación de puja distributiva, ¿no? Incipiente, que se viene dando. Si bien la verdad es que buena parte de los gremios, los representantes de las y los trabajadores en este año se coordinaron muy bien respecto de lo que fue la meta oficial, ¿no? La intención del Ministerio de Economía de ordenar un poquito esas expectativas. Hubo parte de los formadores de precios, algunos empresarios, sobre todo algunos segmentos concentrados, que tal vez buscaron recuperar márgenes de ganancia perdidos no solamente en 2020, sino desde años atrás, de forma muy acelerada, ¿no? Y eso un poco desbarató el inicio de año en materia inflacionaria. Y después, yo creo que por excelencia es el gran factor disruptivo en materia de precios, la dinámica que están teniendo los precios internacionales de las materias primas, ¿no? Los commodities, con este ciclo alcista muy pronunciado, le están poniendo presión no solamente a Argentina, a todos los países del mundo. Obviamente Argentina con otros desequilibrios macroeconómicos nos pega mucho más, pero se ven países donde tal vez no están acostumbrados a una situación de tensión inflacionaria, donde se duplican los precios de los alimentos. Salió esta semana el dato de Estados Unidos de inflación y fue el más alto en 13 años, con lo cual digo, es un fenómeno que está teniendo consecuencias globales. Sergio, ¿y qué fue lo que cambió para que tengamos esta cifra que se espera que sea un poco menor al mes anterior? Bueno, hoy a poco empezás a tener algunas anclas que en meses anteriores no las tenías. Por ejemplo, la cuestión tarifaria está anclada, ¿no? Después de haberse zanjado, bueno, cuánto iba a ser el aumento para este año en materia energética, la verdad que son aumentos que van a ir muy por debajo del promedio inflacionario, ¿no? Con lo cual eso te da una suerte de colchón. Sabemos que las tarifas no solamente impactan sobre los hogares, sobre las y los consumidores finales, sino también tienen efectos de segunda ronda en las empresas, en las industrias y en los grandes comercios. Después la cuestión cambiaria, ¿no? El tipo de cambio, el valor del dólar viene evolucionando a una velocidad también bastante más baja que el promedio de inflación, con lo cual también es otra ancla más en materia de precios. Y después esto, ¿no? Digamos que las y los representantes de los trabajadores han tenido una actitud muy responsable en coordinarse con la meta del Ministerio de Economía y no han exacerbado, no han retroalimentado el proceso de puja distributiva de carrera entre precios y salarios. Así que me parece que este leve aterrizaje gradual, ¿no? Porque obviamente niveles inflacionarios mensuales del 3%, de nuevo, no son para festejar. Siguen siendo altos. Siguen siendo altos, pero bueno, es importante que la tendencia no vaya para arriba, aunque sea, y a poquito vaya aterrizando. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rosalía Constantino te saluda. Un poco en esto que estabas hablando, ¿cuánto crees que va a terminar este año la inflación? Bueno, futurismo, ¿no? Es difícil, pero a ver, yo creo que en primer lugar se entendió mal lo que fue la formulación presupuestaria del 2021, ¿no? Cuando se armó el presupuesto en agosto de 2020 y se puso ese parámetro del 29%, ¿no? Fue un poco comprendido como una meta de inflación, como ese esquema que nos había propuesto Sturzenegger, Lucas Liach en 2016, que era simplemente fijar un parámetro y que se tenía que cumplir. La verdad que ese 29% no era eso, sino que era más bien un parámetro presupuestario para ajustar ingresos y gastos. Entonces me parece que lo importante es que vos puedas amortiguar lo más posible estos shocks que estás teniendo. La salida de la pandemia, que es trabajosa, es complicada en todos los países y Argentina con estos desequilibrios mucho más, y tratar de amortiguar lo más posible este shock internacional de precios de las materias primas. Es difícil, ¿no? Digamos que podamos cerrar ese número del 29%, muy difícil, pero
me parece que el solo hecho de que no haya un desborde, ¿no? Digamos que, por ejemplo, cerremos en niveles más bajos que 2019, ya es un dato importante. Sergio, te agradecemos mucho. Nos quedamos ya sin tiempo, pero la verdad muy claro poder escucharte. Te agradecemos por este tiempo. A ustedes, Mauro, a disposición.